El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como lo transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Palabra del Señor. Jesús inició su actividad misionera en Galilea, en las aldeas y ciudades que se encontraban alrededor del lago, pero sobre todo en Cafarnaúm, que era como el núcleo principal de toda esa zona. Sin duda, tal inicio fue exitoso, pues su fama se extendió por toda la comarca. Lucas en su Evangelio relata este comienzo de manera muy breve y se centra en esa visita que hizo Jesús a Nazaret, presentándola como el primer hecho importante de la vida pública de Jesús. Tenemos que notar que la escena está colocada allí de manera intencional, porque en Mateo y en Marcos esa visita a Nazaret no está al principio de la vida pública del Señor, sino mucho tiempo después. Lucas lo colocó al principio para darnos desde un primer momento una síntesis de lo que va a ser tanto el mensaje como la vida del Señor. Y desde un momento Lucas es claro: Jesús es el Mesías, pero no un Mesías que viene a acomodarse a lo que nosotros esperamos de él, sino un Mesías que viene a ofrecernos una salvación plena e integral.
Pero volvamos a la escena. Jesús llega a su pueblo, le precede la fama de ser predicador y curandero. Según su costumbre, siendo sábado, va a la sinagoga. Se levanta para hacer la lectura y el responsable de la sinagoga le pone en sus manos el rollo del profeta Isaías. Él lo abre buscando un pasaje muy concreto y proclama la gran promesa de Dios a su pueblo. Sin embargo, omite en su lectura algo que los mismos presentes esperaban también escuchar y que se encontraba al final de la lectura. Decía así el texto completo: el Espíritu del Señor me envía a proclamar año de gracia del Señor. Y aquí viene la parte omitida. Y el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús se detuvo al proclamar el año de gracia del Señor. Y entonces genera inmediatamente en el auditorio una gran expectativa. Y comienza entonces a hablarles del año de gracia del Señor, pero omitiendo esa referencia al castigo o a la venganza que Dios realizaría contra los pueblos que estaban oprimiendo a Israel. Omitiendo esa venganza, el mensaje aparece ante nosotros con las siguientes características. En primer lugar, la salvación de Dios va dirigida a aquella parte de la humanidad que sabemos está más desvalida y necesitada, y que viene a ser mencionada como los pobres, los oprimidos, los prisioneros y los ciegos. En segundo lugar, la salvación de Dios que Dios ofrece, alcanza a la totalidad del ser humano, no solo en lo espiritual, también en lo material. En tercer lugar, lo que se nos ofrece constituye una buena noticia porque no se trata de un castigo o de una venganza. Y por último, eso que se nos anuncia es una buena noticia que tiene que llegar a todos y no solo al pueblo escogido. Las diferentes situaciones humanas que Jesús menciona, pobreza, cautividad, ceguera, opresión, aparecen como expresiones de muerte. El anuncio que Jesús proclama los hará retroceder, introduciendo un principio de vida que debe llevar la historia a su plenitud. Y frente a esa oferta, se nos pide de nosotros una opción personal, una opción radical. Así como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para llevar adelante su misión, también nosotros tenemos necesidad que el Espíritu de Dios mueva nuestra vida para que cada uno de nosotros realice lo que Dios espera. El enemigo a vencer no es otro sino el espíritu del mal. Es fuerte y tiene en sus manos muchos hilos de poder y a la vez carece de escrúpulos. Pero entendamos bien un aspecto. La buena noticia no va a ser recibida como tal por todos. Más bien, esa buena noticia va a ser rechazada por todo aquel que haya construido su pequeño paraíso en este mundo muy concreto, aún a costa de aprovecharse de los demás o haciéndolo pasando por encima de los demás. Por eso, en esta mañana, destinado en la Iglesia Universal a ser el domingo de la palabra de Dios, pidámosle hoy al Señor
que no se acostumbre nuestro corazón a tantas situaciones de inhumanidad y de injusticia y que contemplamos cada día, sino que siempre tengamos un corazón profundamente sensible a los sufrimientos y a la desesperanza con la que viven muchos y pongamos todo lo que está de nuestra parte para resolverlos. De eso se trata, de llevar a nuestra vida la palabra de Dios proclamada. Que Dios les bendiga.